Muy buenas tardes, mis estimados amigos y mis estimados hermanos. Hoy, como es costumbre en la Iglesia de Cristo, todos los jueves tenemos estudio, pero debido a las circunstancias que nos rodean, obviamente no estamos haciendo un culto o un estudio de reunión en el lugar de la Iglesia de Cristo hoy, en el local. Pero hoy vamos a seguir tratando el tema que nos ha estado ocupando todos los jueves, y es sobre la semana la cual transformó al mundo. Los 8 días antes de la resurrección, el primer día de la semana de Yeshua o Jesús el Salvador. Quiero hacer un breve recuento. El domingo, recuerde que el domingo Jesús viene y entra en Jerusalén, triunfante. El lunes Jesús llega al templo a predicar, ve a los cambistas en las afueras del templo, tira las mesas porque estaban abusándose de él, de los cambios que hacían. Ese mismo día, lunes, Jesús maldice la higuera. Hay algo muy importante también que quiero hacer notar. En ese mismo día, Jesús después de venir y predicar, se retira a una aldea que se llamaba Betania. El día martes, Jesús viene de Betania a Jerusalén. Pero en esta ocasión, Jesús no está dentro del templo, sino en los alrededores del templo, con sus discípulos, con los fariseos y los escribas y con toda la gente. La actividad del martes tiene que ver mucho con la autoridad de Jesús, que le reclaman a Jesús de cuál era la autoridad que él tenía para hacer esas cosas. También ese mismo día, Jesús nos habla de 3 grandes parábolas. Habla de la parábola de los inquilinos, que está en Mateo capítulo 21, versículo 33 al 41. Habla de la parábola de las bodas, que está en Mateo capítulo 22, del 2 al 14. Nos habla de los 2 hijos, el hijo que obedeció y el hijo que desobedeció. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Todo esto Jesús lo está realizando el día martes. Ese día martes se acercan a Jesús y le hacen una gran pregunta. Y le dicen: ¿es lícito pagar tributo? ¿Sí o no? Jesús da la respuesta ese mismo día. Recuerde que los saduceos y los herodianos se reunieron ese día porque querían atrapar a Jesús en cualquier palabra mal dicha para querer hacerlo quedar mal. Ese mismo día los saduceos le hacen la pregunta a Jesús sobre la resurrección de los muertos. ¿Por qué sobre la resurrección de los muertos? Porque recuerde que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían ni que había espíritus, ni que había una vida eterna. Pero ese mismo día martes sucedió algo muy importante, que es el tema que vamos a entrar hoy. Jesús da el gran sermón. Es un gran sermón que está basado en Mateo capítulo 23. Este sermón de Mateo 23 lo está dando Jesús el día martes en Jerusalén. Grábense esto muy bien. Generalmente, muchas personas esta parte o no toman en cuenta que este gran sermón que Jesús da el día sobre los escribas y los fariseos
lo da en el día martes. Y que es en el día martes antes de la crucifixión, el primer día de la semana. Que esto se tome muy en cuenta. Los llamó víboras. Oiga, de los términos que utilizan este pasaje. Los llamó víboras, los llamó guías de ciegos, los llamó hipócritas. ¿A quiénes llamó así? A los dirigentes judíos allá en el primer siglo. Así fue como los llamó. Pronunció 7 ayes en los cuales los clasificó, graves en estas palabras, los clasificó como necios. Y esto fue lo que preguntó. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús les dijo a ellos. También ese mismo día, martes, Jesús clamó por Jerusalén. Cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Todo esto lo encontramos en Mateo capítulo 23. Ahora vamos a empezar a analizar. Vamos a analizar el capítulo 23 del libro de Mateo. Y escuchen lo que va diciendo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: recuerde que estas palabras Jesús las está diciendo el día martes, en la tarde ya. Mateo 23, 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Tómese en cuenta que los escribas eran los que creían en la resurrección, en la vida eterna, y creían que existían ángeles. Los fariseos eran los saduceos eran todo lo contrario. No creían en la resurrección de los muertos. Entonces tenemos a Jesús al frente de sus discípulos y de la gente, y al frente tenemos a los escribas y los fariseos. ¿Por qué escribas y fariseos? Porque sencillamente ellos eran las personas que dirigían al pueblo judío. Y es muy importante tomar en cuenta esto, y hago un pequeño paréntesis, porque los dirigentes de las congregaciones hoy en día, con este problema que ha habido de este gran virus, que está, un virus tan pequeño que tiene doblegado al mundo, y tenemos que cuidarnos de él, tenemos que cuidarnos de lavarnos bien las manos de la infección. Pero me llama mucho la atención porque en las redes sociales me preocupa es cómo ellos, a pesar de las circunstancias físicas, que mucha gente está muriendo, mucha gente está quedando huérfanos, sin hogares, sin trabajos, tienen la desfachatez, y perdonen lo que voy a decir, tienen el cinismo estos líderes religiosos, pastores, y entre pastores, bueno, todos en general líderes, de por las redes sociales insistirle a sus feligreses que tienen que seguir dando el diezmo. Gente que le dice a pastores que andan diciendo que si pagan el diezmo no van a ser tocados por este virus. ¡Qué blasfemios! Y qué importante, porque Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 2, viene y habla de los grandes líderes que había en aquella época, escribas y fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oiga, porque dicen y no hacen. Hoy es poderosamente llamar la atención a estos sanadores, a estos apóstolos, porque no son apóstoles, apostolos, estos que se hacen llamar profetas, estos que se hacen llamar sanadores. ¿Por qué es que hoy no van entonces a Italia, van a China a demostrar todo lo que han estado predicando por tantos años y engañando a la gente? Hoy más bien ellos andan escondiéndose o quedándose en las casas, porque también el coronavirus les puede pegar a ellos. Entonces no son tan hacedores de milagros, no son tan apóstoles, no son tan profetas. ¿Por qué?
porque en el primer siglo existieron los apóstoles y los profetas, porque el Nuevo Testamento no había terminado de escribirse. Se necesitaba revelar el Nuevo Testamento y por medio de profetas se confirmaba la palabra de Dios. ¿Me comprenden? Hoy en día toda la palabra ha sido revelada. Hoy en día no existen apóstoles. Todos estos hombres son fraudulentos que andan haciendo mercaderes del Evangelio. Y Jesús, vea lo que le dice a sus discípulos. Jesús viene y les dice a sus discípulos, y vea qué importante. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos apóstoles que los escuchas en la radio y en la televisión, yo decreto que el coronavirus no va a llegar a tal lado. Yo decreto sanidad en el nombre de Jesús en contra del coronavirus. Bueno, ¿dónde están todos estos profetas? ¿A dónde están estos sanadores? ¿A dónde están todos los que dicen profetizar de estas cosas? Que han profetizado y han quedado como mentirosos ante el mundo entero. Dios mismo los ha declarado sinvergüenzas, fraudulentos, engañadores, que andan detrás del dinero de la gente. Y vea qué importante en el versículo 4. Estamos con Mateo 23. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos con sus dedos, y ellos mismos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las saludaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, hasta el versículo 7. Es problemático. Las filaterias eran personas, eran lo que ellos ponían en los flecos de sus mangas o en el borde de su manto, para que en esas filaterias ponían textos sagrados para que la gente los vieran. Se paraban en las esquinas y hacían grandes oraciones para que la gente dijera: qué hombre más santo, qué hombre más puro. Y yo pregunto, ¿no es igualmente lo que sucede hoy en día? Hombres que quieren que los llamen apóstol. Y no solamente eso, ya hay mujeres que hacen llamar apóstoles también. Mujeres que hacen llamarse apóstoles o profetas mujeres. ¿Dónde iremos a parar con tanto engaño? Y dice Jesús que estos hombres aman los primeros lugares. Y es verdad. Estos hombres quieren hacer que la gente los llame con reverencia y con respeto. No estoy diciendo que a un líder usted tiene que ser irrespetuoso o que tiene que ser un vulgar para tratarlo. Pero yo sí le digo a todos ustedes que me están escuchando, mis estimados amigos, es que deben analizar todo lo que ustedes escuchan. No crean lo que yo les pueda decir, no crean lo que otra gente pueda decirles. Tienen que ir analizando siempre que todo lo que se diga esté basado en lo que la palabra de Dios dice. Jesús habla de una actitud que tenían estos hombres, y es que estos hombres les gustaba ser alabados. Vean en el versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Oiga qué importante. Jesús demanda es de que los que decimos predicar su palabra, seamos hombres y mujeres que queramos es servirle al Señor. No importa las circunstancias, no importa la comodidad o la incomodidad. Mucha gente, el domingo hicimos 6 cultos
en diferentes casas de hermanos. Hubo gente que me criticaron porque sencillamente dijeron que qué barbaridad lo que el hermano Fernando anda haciendo. Y es que déjenme decirles una cosa, mis estimados amigos. No podemos parar de predicar. No podemos parar de seguir enseñando el evangelio. Y no podemos parar porque si decimos que somos creyentes y cristianos, bueno, tenemos que respetar las leyes terrenales. No estoy en contra de eso. Claro que sí. Pero tenemos que también tomar en cuenta que el Dios del cielo nos protege. Que el Dios del cielo, Él quiere que hagamos su voluntad. Y el primer día de la semana, todos tenemos que buscar cómo congregarnos. Porque es un mandamiento de parte de Dios. ¿Me comprenden? En sus casas lo pueden hacer. 2 o 3 personas que se reúnan pueden estar reunidos para poder llevar a cabo esta gran actividad. Y yo quiero que veamos el versículo 9. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículo 10. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Quiero detenerme aquí. A mí me llama mucho la atención, es porque hay muchos hombres que quieren ser llamados el pastor, la pastora, el predicador, el sacerdote. A mí muchas veces me han preguntado y quiero hacer la aclaración. Yo no soy pastor, no soy maestro. Sí enseño la Biblia, pero yo creo que para que alguien me diga maestro, ese término a mí personalmente me queda muy grande todavía. Para que alguien me diga predicador o pastor, no. La Biblia dice que soy un simple cristiano. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Y eso es lo que soy. Un cristiano que todos los días lucha con sus problemas, con sus necesidades, con sus adversidades. Un cristiano que lucha por amar a Dios. ¿Sabe por qué digo que lucho? Porque siempre todos abrimos la boca para decir que amamos a Dios, pero muchas veces nuestros actos no son los mejores. Tomemos en cuenta eso, señores. Confiemos en Dios, en que vamos a salir de esta situación dura en la que está el país, el mundo entero. Confiemos en Dios. Y yo alabo a Dios por esto que está pasando. ¿Saben por qué? Porque ha sido la única manera donde el mundo entero se ha doblegado. Se ha tenido que humillar ante Dios para ver la necesidad que Él tiene. El mundo entero se ha dado cuenta hoy en día que el dinero no lo es todo. Es un medio, sí, pero no lo es todo. Hoy todo el mundo, ya hoy en día la gente no habla de la diversidad de género, no hablan del aborto, no hablan de los problemas judiciales. Hoy todo el mundo habla de cómo se quiere salvar la vida física. Pero yo quiero invitarlo hoy es a que usted me está escuchando y si pierde su vida física, que no pierda su vida espiritual. Es muy importante, mi estimado amigo, que tomemos en cuenta esto. Vea lo que dice el versículo 11, Mateo 23:11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Yo lo cambiaría y diría, ay de vosotros, escribas, no, pastores y pastoras, apóstoles y predicadores. Jesús, vea lo que dice. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrarlo. 14. Ay de vosotros, pastores y líderes y predicadores, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condena. Ay de vosotros, pastores, líderes y predicadores, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. 16. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ciegos, que decís,
Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Necios, ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que está santificando el oro? Versículo 18. También decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el templo, es deudor. Versículo 19. Le está hablando a los líderes. Y hoy quiero hablarle a los líderes del mundo. Y vea lo que Jesús dice en el versículo 19. Necios, ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Estos hombres en el primer siglo querían que la gente llevara el dinero de sus diezmos y de sus ofrendas, porque Jesús está hablando bajo la ley. Y había que llevar los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque quieren que sus líderes, quieren que sus ovejas les ayuden económicamente en situaciones donde muchas veces muchos de ellos ni siquiera tienen para un plato de comida. En Mateo 23:23 vea un pasaje muy importante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús en Mateo 23:23 está diciendo que el diezmo era de la ley. Y está diciendo que era el diezmo. Y está diciendo que lo más importante era la misericordia, la justicia. Oiga, la justicia, la misericordia y la fe. Hoy en día la gente ha perdido eso. Qué triste tener que decir que mucha gente hoy en día anda detrás del dinero de mucha gente. Nosotros no andamos detrás del dinero suyo. Lo único que queremos es compartir la palabra de Dios. Créame, yo trabajo individualmente porque hasta el día de hoy nadie puede decir que le pedí un peso para poder predicar. Se puede predicar, se puede trabajar. ¿Es duro? Claro que es duro. ¿Es complicado? Es muy complicado. Pero tenemos que luchar porque ustedes conozcan la verdad. Porque el Evangelio llegue hasta sus corazones, mis estimados amigos. En el versículo 26, vea qué importante. Recuerden que Jesús está hablando esto el día martes. Versículo 26. Fariseo hipócrita, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los está condenando, ¿saben por qué? Porque aparentaban ser religiosamente muy puros, muy limpios y muy santos. Y quiero poner un ejemplo. Cada que llega uno a un establecimiento le dicen, lávese las manos, úntese alcohol, úntese gel, tenga una toallita para que se limpie, límpiese unos 40 segundos bien las manos. Y eso está bien, eso es correcto. Pero yo quiero elevar eso al ámbito espiritual. ¿De qué sirve que el mundo se lave las manos, use alcohol y gel, si todavía no ha podido limpiar el odio de su corazón? Si todavía no ha podido limpiar el rencor de su corazón. Si todavía no ha podido limpiar la altanería, la patanería, el rencor, el chisme. Tenemos que luchar contra todo esto. Y por eso Jesús dice que estos hombres eran como un sepulcro. Y ustedes han visto en un cementerio los sepulcros. Por dentro usted los ve limpiecitos, blancos. Pero cuando destapan aquello, hiede. ¿Saben por qué hiede? Porque solamente hay mortandad y pestilencia. Mis estimados amigos, mis estimados amados hermanos, Jesús, el día martes, 5 días antes de que Jesús fuese crucificado, Él da este gran sermón del Mateo capítulo 23, donde condena
nuevamente a los líderes religiosos. Y yo quiero no condenar a nadie, pero sí quiero llamar la atención a pastores, a sacerdotes, a líderes, a hombres que se hacen llamar apóstoles, a mujeres que se hacen llamar apóstoles o profetas. Es el momento de que piense cómo está su vida. Es el momento en el cual Dios le da la oportunidad de arrepentirse de tanto engaño y tanta mentira que ha estado enseñando, diciéndole a la gente que Dios va a traer sanidad, que Dios va a traer milagros a su vida. Y hago la aclaración. No es que yo no crea en los milagros, claro que sí. Pero la diferencia entre lo que Dios puede hacer hoy en día es que hoy decimos, si es tu voluntad, Señor, sana a mi hijo, sana a mi madre, sana a mi padre. En el primer siglo, todo el mundo, los apóstoles decían, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, abre los ojos. En el nombre de Jesús, resucita a los muertos. Se daba la orden y se cumplía. Hoy en día no, porque la palabra de Dios ya ha sido revelada. Este gran tema, este gran sermón de Mateo capítulo 23 es muy poderoso. Vea en Mateo 23, 33 lo que Jesús dice y enseña. Mateo 23, 33, hablando de los escribas y fariseos, de los líderes, dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún matasteis y crucificasteis, y a otros azotasteis en vuestras sinagogas, y perseguisteis de ciudad en ciudad, para que cuando venga sobre vosotros toda la sangre justa que se derramó sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto, versículo 36, de cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Esto es muy importante, todo esto vendrá sobre esta generación. No se refiere a nuestra generación, se refiere a la generación en la cual Jesús está hablando. En el año 70 se destruye Jerusalén, y esto fue antes que fuera destruido Jerusalén. Y en el versículo 37 Jesús llora por Jerusalén. Vea lo que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Está profetizando sobre la destrucción del templo. Pero yo quiero llamar la atención estas palabras. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Mis estimados amigos, mis estimados hermanos, hoy a través del mundo Dios está llamando al mundo a la reflexión, a dejar la hipocresía, la falsedad, a dejar de robarle a la gente sacándole en el dinero por predicar. No se deje engañar. Analice todo lo que estoy enseñando aquí. Y para concluir, quiero llamarlo a usted a la atención a este pequeño análisis, para que usted clasifique cómo está su vida. ¿Sabías que en las iglesias hoy, en la iglesia de hoy, en el siglo XXI, el 10% de la gente que va a las iglesias no se hablan y dicen que son hermanos? Muy grave. El 20% de la gente que dice que ama a Dios no se congrega y dicen que aman a Dios con toda su alma y con todo su corazón. El 25% de la gente que va a las iglesias hoy en día admiten que nunca oran y sin embargo quieren que Dios conceda sus deseos. El 35% de la gente que va a las iglesias hoy en día admiten que no leen la Biblia. Y si usted no lee la Biblia, ¿cómo pretende conocer a Dios?
¿Cómo pretende conocer la voluntad de Dios? Por eso tantos maleantes y ladrones salen diciéndole, hermano, fue que Dios me reveló tal cosa. Fraudulentos, mercaderes, eso es lo que hacen, mercaderes. El 45% de los que dicen ser cristianos admiten que no ofrendan. El 60% no sirven en ningún ministerio en la iglesia, no hacen nada por la obra de Dios, pero sí critican a todo mundo. El 70% de la gente no apoya la obra misionera. El 80% de la gente no comparte el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque le da vergüenza porque su vecino sabe que es un mundano. Le da vergüenza porque saben que su vecino lo puede condenar porque dice que es un adúltero o un borracho o un mal hablado. Entonces mejor se queda callado y no comenta el evangelio con nadie. Porque les da vergüenza que la gente lo señale. El 80% no invita a una persona a un culto a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque como es un ejecutivo, porque tiene un puesto de un rango muy alto, qué vergüenza que digan que yo soy cristiano. Qué vergüenza que digan que yo leo la Biblia. Qué vergüenza que digan que yo soy una persona que me humillo delante de Dios. Qué vergüenza. Un 80% de la gente no invita a nadie a la iglesia. Y el 90%, y quiero recalcar sobre esto, hay muchos de ustedes que me están escuchando, que llevan 5, 10, 20 años y más en el cristianismo, y nunca se han ganado un alma para Cristo. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este mundo tan vago? Que con este virus que hay en el mundo hoy en día, Dios nos está demostrando la flaqueza de la humanidad. Un simple virus microscópico tiene doblegado al mundo, humillado delante de Dios, suplicando por la vida física. Y yo quiero invitarlo a usted, mi estimado amigo, a que no suplique por su vida física, suplique por su vida espiritual, de que si se muere, volverá a la vida. Si usted se muere, ¿se irá para el cielo? Si Dios lo llama en estos momentos, ¿a dónde irá usted? Job 14:14, Job lanzó esta pregunta y dijo, si el hombre muere, ¿volverá a la vida? Y es la pregunta que le tengo a cada uno de ustedes. Si usted se muere hoy en día, ¿se irá para el cielo? Esa respuesta nadie la tiene, sino solamente usted. Y, como dije, el 90% no ha ganado nunca un alma para Cristo. Pero el 100% de ustedes que me escuchan, todos nosotros, el 100% espera ir con Cristo cuando Él regrese por su iglesia. Todos queremos ir al cielo, todos. Pero la pregunta mía es, de este análisis que yo he hecho, ¿en qué porcentaje se encuentra usted? Entre los hipócritas, entre los falsos, entre los que aparentamos ser muy santos y muy buenos. ¿Y sabe por qué hablo de esto? Porque yo predico, yo enseño. Pues yo le digo a la gente, yo no soy tan bueno, porque todos los días necesito la misericordia de Dios. Todos los días me humillo delante de Dios porque me doy cuenta de lo insignificante y de las cosas tan malas que si me descuido puedo llegar también a ser. ¿Me están entendiendo? Entonces la pregunta mía es, ¿en qué porcentaje está usted? ¿Entre los que siempre dicen que aman a Dios y nunca oran? ¿Entre los que dicen que aman a Dios y nunca leen la Biblia? ¿Entre los que aman a Dios y nunca se congregan? ¿Entre los que aman a Dios y nunca le hacen un favor a nadie? ¿Entre los que aman a Dios y no soportan al hermano? Hipócritas, dice la palabra. ¿Cómo puedes amar a Dios al cual tú no puedes ver?
y a tu hermano al cual estás viendo, no eres capaz de amarlo. Es duro lo que estoy diciendo, claro. Hermanos en las familias que no se soportan entre ellos mismos. Hermanos físicos que se odian. Y van el domingo a la iglesia y dicen, Señor, yo te amo. Qué buen sermón el que Jesús nos dejó en Mateo capítulo 23. Porque todos tenemos algo de hipócritas, todos tenemos algo de fariseos, todos tenemos algo de dos caras, todos queremos aparentar, todos queremos que nos llamen con respeto, todos queremos que la gente nos alabe, todos queremos que digan, qué buen hombre es este tipo. Pero la pregunta es, y concluyo diciendo esto, ¿qué piensa Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué concepto tiene Dios de mí? ¿Que soy un hijo de Él? ¿Que soy un santo? ¿Que soy un redimido? ¿O que soy un ciego, un hipócrita, un hombre de dos caras, rencoroso, patán? ¿En qué porcentaje estoy? ¿Soy de los que amo a Dios y nunca oro? ¿Soy de los que amo a Dios y nunca leo su palabra? ¿Soy de los que amo a Dios y no amo a mi hermano? ¿Soy de los que digo que amo a Dios y no soporto a mi vecino? Hipócrita. Porque ¿cómo puedes amar a Dios al que no ves y a tu hermano al que estás viendo? No puedes amarlo. Quiero terminar en palabra de oración y ojalá que esta palabra, que es muy duro, claro que sí, ojalá que esta palabra toque lo más profundo de su ser. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico que conforme sea tu misericordia, tú nos ayudes. Bendice esta palabra donde quiera que llegue. Toca sus corazones, Señor, y cualquier persona que no haya obedecido tu evangelio, ayúdale para que pueda oír, pueda creer, pueda arrepentirse y pueda bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. Si hay algún enfermo, Señor, que está escuchando esta palabra, te pido por sanidad física para él en el nombre de Jesús. Pero más que por sanidad física, yo pido por la sanidad del alma del mundo entero que está muriendo. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Hoy nos hemos dado cuenta que tan vacío y que tan faltos estamos de tu presencia en nuestro corazón. Muchos, Señor, que decimos que somos nuevas criaturas, que todo lo podemos en Cristo que nos fortaleces, y cuando nos damos cuenta, vemos el vacío tan grande y la miseria tan grande que hay en nuestros corazones. Derrama paz, que la paz gloriosa de Cristo Jesús esté en los corazones de todas las personas que han escuchado tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo. Y grábense en esto. No me sigan a mí. Soy un hombre tan miserable y necesitado de Dios como ustedes, o quizás más que ustedes. Pero un hombre que todos los días doblego mi orgullo, doblego mi soberbia, doblego mi patanería y mis debilidades y le digo, Señor, aquí estoy. Te necesito tanto. No me olvides y perdóname. Que Dios les bendiga y comparta esta palabra en el nombre de Jesús.